Hola, bienvenidos a este programa donde analizamos la actualidad política con un enfoque crítico y reflexivo. Hoy vamos a hablar de cómo los políticos nos manipulan con sus técnicas de persuasión, que son estrategias que usan para influir en nuestra opinión, nuestro voto y nuestro comportamiento. Estas técnicas son: gradualidad. Consiste en introducir cambios de forma lenta y sutil, para que la gente se acostumbre y no se rebele. Por ejemplo, cuando nos suben los impuestos o nos recortan los derechos poco a poco, sin que nos demos cuenta o sin que podamos protestar. Simplificar. Consiste en reducir la complejidad de los problemas a eslóganes o frases hechas, para que la gente no cuestione ni analice. Por ejemplo, cuando nos dicen que hay que elegir entre el bien y el mal, entre la patria o la traición, entre el progreso o el atraso, sin explicarnos las causas o las consecuencias de cada opción. Distracción. Consiste en desviar la atención de la gente hacia temas irrelevantes o escandalosos, para que no se fije en los verdaderos problemas o soluciones. Por ejemplo, cuando nos bombardean con noticias sobre la vida privada de los famosos, los deportes o los reality shows, mientras ocultan o minimizan los casos de corrupción, la pobreza o la violencia. La crisis consiste en crear o aprovechar una situación de emergencia o conflicto para que la gente acepte medidas drásticas o autoritarias. Por ejemplo, cuando nos dicen que hay que sacrificar nuestra libertad o nuestro bienestar por la seguridad o la estabilidad, sin ofrecernos alternativas ni garantías. Diferir. Consiste en prometer beneficios o soluciones futuras, para que la gente no exija resultados inmediatos o reales. Por ejemplo, cuando nos dicen que hay que esperar a que las cosas mejoren por sí solas, que hay que confiar en el destino o en la providencia, o que hay que tener paciencia y fe. Los mitos consiste en usar símbolos, historias o personajes que apelan a las emociones o creencias de la gente, para que se identifique con una causa o un líder. Por ejemplo, cuando nos hablan de la grandeza de la nación, de la gloria del pasado, de la esperanza del futuro, o de la bondad del gobernante. La culpa consiste en hacer sentir a la gente responsable o culpable de los problemas, para que no critique ni se oponga al poder. Por ejemplo, cuando nos dicen que somos nosotros los culpables de la crisis, de la violencia o del desorden, por ser egoístas, indiferentes o irresponsables. Las emociones consisten en provocar reacciones emocionales en la gente, como miedo, odio, compasión o esperanza, para que no piense racionalmente ni actúe libremente. Por ejemplo, cuando nos asustan con amenazas externas o internas, cuando nos enfrentan con otros grupos o sectores sociales, cuando nos conmueven con historias trágicas o heroicas. O cuando nos ilusionan con promesas falsas o utópicas. Gracias, suscríbete para más contenido.